García, es directora médica del Centro de Prevención y Rehabilitación de Adicciones, desde el año 2003. Formó parte del Servicio de Adicciones del Hospital de Neuquén en el año 2001. Es docente de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas y docente a cargo de la Cátedra de Psicofisiopatología de la carrera de Psicología. Así que le damos las gracias por estar acompañándonos acá y le damos la palabra. Bueno, buen día a todos. Bueno, es un gusto estar acá con Esteban, que tuve la posibilidad y el honor de trabajar con él en el 2001, cuando tenía 8 10 años. Así que me reveló toda su experiencia y fue un gran puntaje para dedicarme al tema de la adicción a las personas. Bueno, en realidad lo que voy a plantear, ya que muchos son alumnos de psicopatología o ya han pasado la materia, que ya han escuchado este discurso, pero es un complemento a lo que habló el doctor Molina hace un segundo. También esto, ¿no? Diferentes modalidades de tratamiento en adicciones versus el abordaje terapéutico en el consumo de sustancias o conductas adictivas. O sea, no tomar esto ni preocuparnos cuando la persona ya llegó a una adicción, sino empezar a prevenir antes, motivarlos antes de que llegue a la adicción. O sea, una vez escuché un profesional de Sedona que dijo, así como no todo lo que se pide en la universidad se recibe, así como no todo lo que consume drogas se hacen adictos, pero lo que está en la carrera está en la carrera. O sea, el que se acostumbró o tiene, disminuyó el riesgo, o sea, no tiene la percepción del riesgo de consumir drogas, que es una cosa habitual, puede pasar, la minimiza. Y después, por diferentes circunstancias de la vida, en cualquier edad, en cualquier momento del ciclo vital de esa persona, se puede encontrar más vulnerable, más a riesgo, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista social. Justo está en una junta que consume todo, entonces ¿por qué no lo voy a hacer si no me va a hacer nada? Justo estoy deprimido, o el desarraigo que me voy de mi familia, o un evento traumático en la vida, hace que esta persona en ese momento esté más a riesgo de llegar a una adicción, de hacer un abuso grave a alguien que no la probó nunca y le tiene por respeto, aunque esté en un momento difícil, no se anima a trabajar. Entonces, bueno, una de las cosas que hoy por hoy, con una encuesta que hemos hecho en los adolescentes en la escuela secundaria, que así como decimos nosotros en la política, en el país, donde se evalúa la percepción del riesgo. ¿Qué pasa si fumo un porro cada tanto, es grave consumir la cocaína cada tanto? Y la gran mayoría dice que no es grave, no es para preocuparse, ahí es donde está el problema. Bueno, con respecto a las conductas adictivas, como tenemos esto de las sustancias, las tóxicas, pero también, como va hablando el doctor Harry, de las no tóxicas, ¿no? Donde hay varias conductas que pueden llegar a ser adictivas. El abuso para tapar otras cosas y todo el riesgo de que no puedan cumplir con inactividades o que traigan muchas consecuencias. Bueno, yo le voy a poner un poco a la neurobiología, la explicación de la neurobiología, todo lo que dice el doctor Bonavina, porque fue un complemento. Yo siempre decía cuando hice secretaria de medicina, que mi deseo de estudiar medicina fue saber que si te dolía un dedo, ¿por qué? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Cuál era la vía que hacía que ese dedo te doliera? Eso fue lo que me motivó a hacer medicina. Bueno, hoy por hoy, después de los 50, sigo con la misma motivación de decir, bueno, si uno llega a una adicción, ¿por qué? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Con qué problemas puede traer a lo largo de la vida desde el punto de vista neurobiológico? Bueno, sabemos que en nuestro cerebro está toda esta red neuronal, y que en esta red neuronal, cuanto más aprendemos, más sinapsis y más se fortalece la red neuronal.
y esta red neuronal, cómo se va comunicando a través de ellos con neurotransmisores. Dopamina, glutamato, serotonina, noradrenalina, GABA, acetilcolina. Cada una de ellas tiene una función, más allá de otras 100 más, que funcionan como el mismo que estoy pensando que ustedes tenían un abordaje tratamiento de la adicción y estamos hablando del cerebro, pero para que se pueda entender a dónde quiero llegar, a dónde queremos llegar con el tratamiento. Bueno, con respecto a todos los neurotransmisores, todas las drogas que llegan a ser de abuso, de una manera u otra, hacen interacciones con los neurotransmisores y por eso se producen sensaciones de placer, de alegría, de relajarme, de cambiar la percepción, etcétera, todos estos efectos psicológicos, neurológicos, cognitivos. ¿Por qué las hacen las drogas y por qué les gustó el efecto? Es porque interactúan con neurotransmisores o sustancias naturales nuestras. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro ribotril endógeno, que es el GABA, y que ese ribotril endógeno, que es el GABA, es el que se une al alcohol, entonces el GABA más el alcohol se potencia el efecto del alcohol. Bueno, acá tenemos una ratita que, bueno, no solo los seres humanos pueden llegar a hacer una adicción, sino también los animales. En este caso se experimenta una ratita, porque tiene un electrodo y que se hace que esa ratita toque la palanca, y cuando toca la palanca tiene una descarga eléctrica. Y lo que se deduce es que se debe gustar esa descarga eléctrica porque se pasa todo el día tocando la palanca sin comer, sin tomar agua y sin dejarse seducir por una ratita. Y bueno, evidentemente hay algo que descarga, que estimula esa descarga eléctrica que hace que sienta un placer de seguir leyendo. ¿Por qué? Porque toca lo que se llama el circuito cerebral de recompensa. Está la zona límbica, donde hay diferentes núcleos, el segmental anterior, el núcleo acumbre, la amígdala. Todo esto, a nivel del sistema límbico, tiene una función. Le registran la emoción, la aprenden, la memorizan y fundamentalmente al ser estimulado todo este circuito, eleva una sustancia llamada dopamina. Esa sustancia, dopamina, es lo que me hace sentir placer. Y a su vez esto también está conectado, a diferencia de los animales, porque hasta acá una ratita, un perro, tiene un mono, llegamos hasta acá, pero a nosotros nos diferencia en la zona del frontal, la zona del prefrontal, que tiene las funciones de planificar, controlarse, hacer programas, motivarse. Yo quisiera hacer tal cosa, cómo me programo, cómo me proyecto, esto me conviene, esto me conviene. O sea, si nos dejáramos ganar por el sistema límbico, seguramente todos nosotros hoy hubiéramos estado durmiendo. Pero evidentemente algo nos funciona en el prefrontal que hizo que no, tenemos que ir a las 9 empieza, nos tenemos que inscribir, etc. Porque si nos dejáramos ganar por un instinto, seguramente no estaríamos. Pero la motivación de recibirnos, de tener mayor formación, estar con otros conocimientos, hace que hoy estemos todos juntos acá y lo bueno, este sistema de recompensa es estimulado por la comida, el agua, la actividad sexual, la actividad física, el orden intelectual, etc. Cada uno tiene su propio placer, pero yo me llama la atención cómo la naturaleza sabia, ya sea de la ratita hasta el ser humano, para sostener la especie, porque si la especie no come, se desnutre o no se hidrata, va a morir deshidratado, y si no tiene relación sexual no sigue la especie, por lo cual como esas tres principales cosas hacen que la especie se siga relacionando. Entonces se ve que cualquier especie lo sigue haciendo porque da placer, ¿no? Más allá de no, esto lo hago para terminar la especie, sino porque me da placer. Bueno, esto es lo otro del prefrontal, las funciones del prefrontal, la planificación, controlar, había el doctor Ronder, que es un neurólogo
del hospital en italiano, él hacía la descripción que la planificación, o sea que cuando una de estas tres áreas del lóbulo frontal no funcionaba, uno se podría llamar de la rúa. ¿Por qué? Porque estaba sin motivación. Otro sector que funciona mal es la economía. No hay una planificación a largo plazo, todo el momento, etc. Y la otra que anda mal es el babagada, que es no controlarse, la impulsividad. Lo que es importante saber es que toda esa zona del prefrontal termina de madurar a los 20-25 años. Entonces, y todo este proceso de maduración va iniciando desde la adolescencia y termina a esta edad. Y ahí es donde, bueno, uno a veces piensa en un adolescente, o sea, uno lo ve grande, de 18 años, pero mirá, están haciendo cosas que no es, ¿cómo no pensás esto? ¿Cómo no razonás? Y no, porque todavía tienen prefrontal inmaduro, así que no podemos pretender que funcione con... O sea, es más, por un lado es lindo porque es no tener miedo a los riesgos, la aventura, un montón de cosas que hacen, porque si uno a los 25, 30 años, ¿cómo hice eso a los 17? ¡Qué locura! Mirá los riesgos. Bueno, esa es la explicación. Bueno, el tema es que el consumo de drogas va y toca la misma zona. Entonces, compitiendo desde la marihuana, que compite con la anandamida. La anandamida es nuestro neurotransmisor que tiene que altera la percepción, el cambio de ánimo, la conciencia, el comportamiento. La acetilcolina con el tabaco, la dopamina con la cocaína, anfetamina, la endorfina con morfina y heroína. Bueno, estos dos elementos me estimulan de la misma manera. La diferencia es que esto necesita constancia, perseverancia, control, y eso se hace rápido. En un segundo. Entonces uno siempre busca, o sea, hoy escuchaba una canción que decía, o sea, este refrán de antes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En la canción decía, no te apures, deja para mañana, o sea, eso de vivir el momento y pasarlo mejor. Bueno, un poco eso lo mismo que había dicho el doctor Bonolino. Esto de lo biopsicosocial, ¿no? O sea, entre lo social, el que está vínculo con amigos, la participación de la familia, la comprensión, los límites claros, las habilidades, esto me parece importante, los objetivos y las metas. Bueno, si alguno de todos estos aspectos biopsicosociales pueden estar más disminuidos, más uno puede empezar con un uso, el riesgo de abuso, después poco a poco la tolerancia, después ya la adicción y las abstinencias y intentos de cambio. Pero bueno, ahí quiero ir a lo neurológico. Lo mismo. Llega la droga, estimula la sinapsis y se eliminan todos los neurotransmisores y interactúan con las drogas. Los diversos fármacos y drogas modifican el funcionamiento de la sinapsis. La acumulación, los otros ejemplos, de diferentes drogas, tienen diferentes interacciones o diferentes modos de acción, pero de una manera u otra elevan la dopamina. Bueno, un poco esto es un abanico, que uno puede tener un abanico de placeres, ¿no? Uno puede, cuando le va bien, esto he hecho con un adolescente, tener la razón, cuando me llevo bien con mi familia, escuchar, bueno, entre 3 o 4 adolescentes que escriban qué es lo que les da placer. Deporte, relación, pasar tiempo con mis amigas, cosas ricas, etc. Todas esas emociones las memorizo, no aprendo y las quiero seguir teniendo. Una vez le pregunté a un paciente, ¿qué le falta? Eso le falta un porro. Bueno, entonces digo, mira, si vos le consigues un porro, la dopamina, seguramente que la tenés más elevada. Te va a gustar, pero después me voy a acostumbrar, voy a querer más. Y bueno, llega un momento que ya en mi cabeza, en vez de tener todos esos placeres, se van reemplazando esos placeres por estos.
Y bueno, y esto se aumenta mucho la dopamina. Tengo un placer muy alto, pero realmente cuando ya empiezo a querer dejar todas las sustancias, toda esta dopamina me parece tan poca, tan insulsa, me parece aburrido. O sea, realmente los chicos que dejan el consumo y que lo sostienen durante mucho tiempo hay que sacarle el sombrero, porque al haberse acostumbrado a tener una vida o una dopamina tan alta, a bajarla y mejorar bajar las expectativas de diversión, porque se dan cuenta que están más estables, porque esto que pasa es momentáneo, son 2 horitas, 3 horitas, y al día siguiente, en una semana o 3 o 4 días de bajón, de malestar, de culpa, de abstinencia, etc. Y bueno, y otra de las cosas que también en la práctica se ve mucho es que cuando toda esta cantidad de sustancias hace que se vayan alejando los afectos. Es como que la droga se pone en el medio de las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que dicen los familiares? Desde que dejó hace un mes, tenemos una mejor charla, podemos tomar unos mates y conversar, está más cariñoso. A los 2 meses me dijo que me quería. O sea, y todo esto se va logrando, esa relación afectiva se va limpiando, en la medida que se va logrando, en la medida que se va limpiando o se va desintoxicando. Si no, es como que en mi familia que no me da bolilla, en mi familia que me deja solo, en mi familia que no me escucha, pero como decía el vida, o sea, no soy yo. ¿Qué hago yo para que no me den bolillas? ¿Qué hago yo para estar todo el día encerrado en la fiesta? Y soy yo que me venía a comer, al final a almorzar. Bueno, otra de las cosas que dicen, ¿y qué cambio hubo en este mes? Se sentó a almorzar el domingo a la mañana. Se sentó a almorzar el domingo, cuando siempre se quedaba durmiendo a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque se va limpiando todas. Bueno, esto yo lo hacía porque uno tiene la atención selectiva. Resulta que, bueno, voy a tener Damasco este verano. Y cuando fui a ver la planta, ahora, la semana pasada, vi que estaba pelada. Dije, ¿cómo que está pelada? Si no estamos todavía. En octubre, teóricamente, está la primavera, teóricamente. Entonces ahí empecé a ver. Y bueno, entonces, traigo esto, no es el damasco, la damasca, sino que el césped, y lo asocié con la red neuronal, y la relación con el ambiente, el comportamiento o la muerte. Como nuestro cerebro está en relación continua con todo lo que pasa y lo que vivimos. Y acá, focalizando un poco, no se ve muy bien por la luz, pero empiezan a haber unas hormiguitas que interactúan en ese césped o en esa red neuronal. El ambiente externo tiene la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales. Y ahí me empecé a observar cómo toda esta, yo decía, son los neurotransmisores o los transportadores que llevan el consumo de la atención selectiva, monotemática, que uno no ve otros temas. Y después me daba cuenta que dice, son hormigas, pero que después de la larga, siempre hacían la hormiguita. O sea, tenía todo el patio lleno de caminos, con ejércitos de hormiguitas que me van modificando el camino o la conducción neuronal. Ahí es donde uno puede decir que la adicción es un problema crónico, porque si durante muchos, o acá es donde llegamos a una adicción, si por muchos años voy por el mismo caminito, después de 10 años digo, no, ahora tenés que ir por otro lado. Por otro lado tengo miedos, no sé con qué me voy a encontrar, no sé qué tengo que enfrentar, por lo cual, bueno, pensando en ese caminito, las recaídas son entendibles, porque uno cada tanto quiere volver atrás. Cada tanto quiere volver a lo conocido, ¿no? Y en el campo neuronal, todas las experiencias y todas las cosas que vamos repitiendo en el tiempo nos queda marcado como este camino. La otra cosa, como por eso es importante lo que dice el doctor Bonolino, de cómo lograr una desintoxicación, poder hacer que esta hierba vuelva a crecer un poquito más y de a poco llegar con la neuroplasticidad, porque gracias a Dios descubrimos que hay una neuroplasticidad, descubrimos que se puede fortalecer las neuronas que están más sanas, etc. Porque antes, hace unos años, que una neurona que se muere,
Entonces, bueno, como el desuso, condiciones tóxicas, drogas, inclusive el estrés excesivo, puede llevar a eliminaciones de conexiones que están existentes. Bueno, a nivel de la sinapsis, ¿qué pasa? Como decía el doctor Bonetti, yo de entrada me fumo 30 cigarros y yo me muero. O de entrada, el adolescente se toma una botella de cerveza, es un alcohólico, o de Fernet. ¿Por qué? Porque tiene poquitos neurotransmisores, poquitos receptores, todos los neurotransmisores, y termina siendo un coma alcohólico. Con el tiempo se va acostumbrando, y lo lamentable, ¿por qué se va acostumbrando? Porque las neuronas dicen, no, es tóxico, no lo acepto, no me puede llegar a matar, por lo cual voy adaptándome, porque esta persona quiere seguir tomando o consumiendo esto. Entonces, bueno, me tengo que ir adaptando. Yo digo que es como el callo, que uno termina siendo, agarra la escoba muy querida y bueno, si la agarró pocas veces, cuando se agarra ampolla. Hasta que después, si no le tira otra, porque la señora me dice que está embarazada, a los 9 meses se termina haciendo callo, porque bueno, no queda otra. Uno sigue, esa piel se hace más fuerte, y bueno, y se va produciendo esto que es la memoria biológica. Por eso, la persona que te dice, yo no tomé por 8 años, tenía un problema de alcoholismo, no tomé por 8 años, pero no faltó el amigo que dijo, dale, militar, esta vez, ¿qué quiero hacer? Tomar un vinito, una cerveza, automáticamente esta persona llega a tomar la cantidad que tomaba 7 años atrás. ¿Por qué? Porque sus neuronas ya tienen, y a su vez esto también se transmite, por eso es muy frecuente, uno lee la literatura, que el antecedente familiar de personas con problemas de adicciones es importante porque esa persona ya puede haber heredado esta vulnerabilidad, ¿no? Bueno, acá tenemos la concentración de dopamina en un paciente normal, y acá es la concentración de dopamina después de haber consumido cocaína. O sea, no quedó nada, se la consumió toda. Por lo cual esta persona después tiene lo que se llama el bajón, el malestar, está muy mal. Porque químicamente, ahí vos te das cuenta que no es una cuestión de voluntad. Pero no te das cuenta que tenés un hijo, no te das cuenta que tienes que hacer el sueño, no te das cuenta que no queda más nada en el... No se da cuenta, porque químicamente se siente muy mal. Y bueno, eso es cuando químicamente uno se siente muy mal por haber dejado la droga, hay un aumento y la alteración con respecto al experimentar disminución de los niveles de cortisol, disminución de los niveles de adrenalina, disminución de los niveles de dopamina. Con esto quiero decir que hay un montón de efectos químicos que la persona se siente tan mal, tan alterada, nerviosa, inclusive el problema de alcoholismo puede llegar a una convulsión, que la voluntad no es suficiente para decir dejo a partir de mañana. Nos ha pasado de paciente que dejo a partir de mañana y se encerró en la pieza, se encerró con llave y la llave. Por favor no me hagas hasta que no me pase. Pero a un costo altísimo y un riesgo de vida también altísimo, por fuertes convulsiones, alucinaciones invisivas, alcoholismo, esto, ¿no? La desconexión, donde no puedo pensar, porque me siento tan mal que sigo estando en el círculo vicioso y seguir consumiendo, porque cuando quiero dejar, me siento muy mal. Bueno, a los efectos con respecto a la droga, se altera el juicio, la manera de pensar, el análisis, el razonamiento, los reflejos. Si yo voy pensando que voy formando mi personalidad a través de las experiencias que voy viviendo desde la niñez hasta la adultez, si en la adolescencia la persona va consumiendo drogas, va haciendo una visión de la realidad totalmente alterada, ¿no? Entonces la persona, si uno tuvo un evento difícil y está con sustancia, es difícil que lo pueda aprender, que la experiencia de haberlo vivido y cómo lo resolvió se la acuerde el día de mañana porque está intoxicado.
pasa mucho, dice, no, porque yo aumenté muchísimo mi consumo cuando falleció mi mamá, mi pariente, etc. Y después a los 3 o 4 años, cuando empieza a hacer tratamiento, empieza y llora el luto que tapó el consumo. Entonces tiene un luto patológico que dura 4 o 5 años, pero es como que lo anuló, lo fue tapando. Si yo voy formando mi personalidad intoxicado con algo que me cambia la percepción, o sea, esta persona se ve gorda, termina siendo riesgoso para ella misma, porque al verse gorda, no, o con sobrepeso, no va a dejar de comer, o sea, va a tomar más pastillas para adelgazar, por lo cual, bueno, ¿cómo puedo formar mi personalidad si la percepción que yo tengo de la realidad está alterada? Nos encontramos que cuando la persona empezó a consumir, o el adolescente, porque son hormiguitas nada más, no pasa nada, lo hace todo el mundo, o sea, un fumarse un poco en la adolescencia no pasa nada, es normal, como es normal tomar alcohol, abusar de alcohol. Llega un momento que si estas hormiguitas van llevando el mismo caminito, cuando dejan a los 25 años, se empiezan a preguntar quién soy yo, qué quiero, qué deseo, qué me interesa. Una cosa que a mí me enseñó el doctor Bonorino, que dice que cuando él empezó a trabajar a la época actual, cuando él empezó a atender este tipo de patología, o de enfermedades, o de problemas, la persona con problemas de alcohol tenía todo su desarrollo en la vida, había tenido un trabajo, una familia, y el alcohol fue aumentando los años, a los 40, 50 años, por lo cual esta persona lo ayudaba a desintoxicarse, a sostener la abstinencia, y podía recuperar lo que había dejado. Es como haber tenido muy buena fuerza en los músculos, se quebró, se puso un yeso, se rehabilitó y tiene altas posibilidades de volver a lo mismo. En cambio, hoy por hoy, si los adolescentes o los chicos o las personas empiezan a consumir de tan corta edad, van a llegar a los 25 y 30 años y ¿qué van a recuperar? Cuando tenían 13, yo tengo 30, yo tengo que buscar algún trabajo como gerente, como algo, cuando en realidad empezó 3 carreras, abandonó todas, no pudo sostener nada, no tiene el aprendizaje de la tolerancia, de la frustración, de la constancia, todas esas cosas que se van madurando con el tiempo, por lo cual ahí se hace muy difícil poder ayudar a esa persona. No quiere decir que sea imposible, yo no sabía con qué trabajo, pero son diferentes situaciones en las que nos encontramos. Entonces nos encontramos con eso, con la incapacidad para organizarse, placer en la transgresión, dificultad en aceptar los cambios. Uno se pone a pensar, una vez en la comunidad de la red de psicología, que yo me alargué con el tiempo, no sé, sí. Con respecto, una vez los pacientes de la comunidad están dentro del tratamiento de la internación, la laborterapia, que es estar ocupado, y que es una de las cosas que se llevan como mensaje. ¿Cómo hacer para no tener ganas de consumir? Es estar ocupado, es distraerme, es hacer algo. Bueno, hacerlo trabajar al principio era muy difícil, o sea, en el sentido de decir, no, porque yo estoy acá, vengo acá porque estoy enfermo, y si no me hacen trabajar, y por lo cual un día nos cansamos como psicoterapeutas y dijimos, por 15 días no hagan nada. Fíjense qué hacen, y si hacen algo, organicen, no individualmente, sino colectivamente con los compañeros. Bueno, lo que se dio es que no tenían motivación, no se les ocurría nada para hacer, placer de la transgresión, mucha angustia, mucha demanda al operador o al terapeuta para poder analizar esa angustia, y ahí, bueno, uno viene investigando después, se da cuenta que es todo un problema del prefrontal, y ahí dijimos, le guste o no le guste, es necesario que empecemos a caminar este caminito donde tiene que tener una ocupación y darse cuenta que eso les pasa, no esperar que ellos digan, ay, ahora me pongo a trabajar, sino acompañarlos a que trabajen y después con el tiempo digan, qué bien que me hace esto, ¿no? ¿Se entiende? O sea, acompañarlos, no esperar que diga, ay, cuando se le ocurra, cuando tenga la voluntad, sino guiarlos, como hacerle un show auxiliar. Bueno, a la larga puede traer una inmadurez crónica,
tenerlo adolescente, ¿no? Con esa pérdida. Y otra cosa problemática es que al interactuar con los neurotransmisores, y que todos sabemos en las enfermedades, las otras enfermedades de salud mental como depresión, esquizofrenia, psicosis, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, tienen que ver con un desequilibrio, entre otras cosas, de los neurotransmisores. Entonces no es extraño pensar que alguien que consume drogas no puede desarrollar una psicosis, que alguien que consume drogas no pueda tener una depresión, ya sea por intoxicación o por abstinencia. Entonces no es extraño esto que se llama la patología dual, donde hay un problema de consumo de drogas asociado a otro problema de la salud mental. Bueno, vamos al tratamiento, pero bueno, no lo voy a explicar. Con respecto a lo que veníamos diciendo, que no esperemos que uno llegue a la adicción para poder pensar en el tratamiento, hasta que no llegue, hasta que no toque fondo, etc. Porque cuando llegan a la adicción están tan impregnados con este consumo que a su vez hay que trabajar mucho para lograr una abstinencia. A los terapeutas genera enojo. ¿Qué podemos hacer si no quiere venir, si no quiere dejar? El desamparo, no tengo recursos, ¿dónde lo llevo? ¿Dónde lo mando? ¿Cómo hago? La familia que no colabora, colabora poco, colabora contribuyendo a la patología, esto del codependiente. El juicio de valor, una cuestión de voluntad, que es cosa del prejuicio del terapeuta. O pensar los adictos son todos delincuentes, o los adictos a cosas que socialmente a veces se puede generar como prejuicios, la inutilidad, la frustración, que voy a ayudarte, después vienen recaídas, y uno se frustra. Es una especialidad como profesión bastante frustrante, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucha tolerancia, poder entender cómo es esa enfermedad para darse cuenta de qué manera poder estar ayudando y no tirar la toalla y entrar en la nada a los 9 años. Y bueno, para no llegar a esta situación o para no llegar a lo que hoy por hoy se está planteando de reducción del daño, nada más la reducción del daño, a mí me parece que primero hay que tomar a todo aquel que consume drogas con una atención particular, al menos para poder explicarle todo esto, ¿no? Yo acá hice una muestra de 150 pacientes que caen a la consulta, más o menos un 16% ha sido psicoeducación. El chico que es traído por los padres, que anda más o menos bien en el colegio, alguna que otra materia baja, pero como que no hay demasiada, no todavía no causó problemas, pero le encontraron un poco, nota que últimamente está mintiendo mucho, faltó dinero. Entonces en esos casos uno puede observar que si tiene su actividad, que tiene un consumo, un uso o abuso cada tanto, pero que todavía no llegó a la adicción. En esos casos se hace una psicoeducación, se explica todo esto a nivel neurológico, que los chicos, los adolescentes escuchan con mucha atención, y también se va a educar a los papás, ¿no? O sea, no bajo la guardia, cuídenlo. Hoy hay mucha disponibilidad de drogas en la sociedad, en la escuela, en las plazas, en todos lados, por lo cual no crean que ya como están secundarios ya se maneja solo el día autónomo. Es la etapa más difícil, hoy por hoy, porque está más independiente, se está ganando la autonomía, pero con muchos riesgos. Entonces ahí se hace una psicoeducación. Después, los que tienen una actividad, una relativa motivación, ya sea de la persona y de la familia, se sugiere un ambulatorio, como grupos individuales, o sea, grupos terapéuticos, la terapia individual que es fundamental, el asesoramiento de los grupos a la familia, un control psiquiátrico, eventualmente que haya una patología de base, o el control médico y psiquiátrico por los síntomas de abstinencia, porque empiezan a aparecer cosas, síntomas. Y después una pequeña parte es la que va a internar. O sea, no, esta persona consume drogas y hay que pensar nada más que la internación. En realidad es una pequeña parte cuando todo el resto no dio resultado.
La internación acá, que ahí yo tengo el 22%, hoy por hoy la tenemos dividida en lo que es un centro diurno y la internación 24 horas. 24 sobre 24 con un tiempo prolongado. Una modalidad que está, que es de gran sostén y muy productivo, es lo que es un diurno, donde están desde la mañana hasta la tarde, de 8 horas o 4 horas, donde se va generando una actividad de grupos, la terapia individual, diferentes actividades que hace unos años atrás el Servicio de Edición tenía la Casa del Real, la Casita del Real, donde eran personas que tenían problemas de adicciones, fundamentalmente alcoholismo, y habían alquilado una casa. Y en esa casa era la casa de contención, tenían talleres, entonces uno iba a socializar, laboratorios, se entretenían, generaban una red social que en casa capaz que no la tenían. Son estrategias, o sea, dentro del tratamiento de las adicciones, abordar lo individual, pero para esto considero que es necesario lograr una ciencia, porque si no de nada vale estar 1, 2 o 3 terapias en la semana y después sale de ahí, se toma un porro o se alcoholiza, por lo cual ya se olvidó que fue lo que habló la semana anterior, o no aprende lo que trabajó, entonces en ese sentido es como estar años y años haciendo terapias sin resultados. El aspecto, el abordaje familiar, que es indispensable. Creo que, primero, que si no viene con la familia, la persona no viene. Es muy raro que venga. Y la otra es que si uno viene solo y después se da cuenta que está solo y que la familia no lo acompañó, también es motivo de frustración. Entonces, después no voy a recuperar, si nadie me quiere, si nadie me acompaña. Entonces, también en el tratamiento la familia es un puntal muy importante para que la persona diga vale la pena porque me doy cuenta que afectivamente estoy acompañada. Y después lo grupal. Muchas personas que tienen problemas de alcohol, yo sí, terapia psicológica nada más, pero el grupo no, yo a los grupos no. Entonces, si no sabe que tiene una fobia social, si es vergüenza, si es timidez, pero o quiere manipular a la psicóloga o al psicólogo, pero el grupo no lo puede, la quiere caretear con uno, porque están acostumbrados a caretearla como hacen con la familia, pero no puede caretearlo con otros compañeros. Con otros compañeros ya tiene la pertenencia del grupo, ya no les puede decir, no, estuve en un grupo, tuve una fiesta y no me pasó nada, lo conocí bien, los demás dicen, ¿cómo? No, mira, yo no te creo, ¿estás seguro que no te pasó nada? Entonces, y después la empatía, el ponerse en lugar del otro, en las adicciones, así como el alcohólico anónimo tiene tantos años en el mundo, porque es un recurso importantísimo en el tratamiento de la adicción. Bueno, dejamos acá. Gracias. No, por ahí después podemos ampliar, después del corte, sí. Le vamos a dar paso al licenciado Jorge Garbi, lo voy a presentar.